Como decíamos ayer, la reactivación de la Guerra de Flandes tras la tregua de los 9 años trajo algunas victorias a la monarquía hispánica, siendo la rendición de Breda por Ambrosio de Spínola en 1625 la más destacada de todas. Sin embargo, la escasez de medios pronto mermó el esfuerzo bélico español, y los rebeldes, convertidos muchos años atrás en las Provincias Unidas, tomaron la iniciativa. Tras los dramáticos acontecimientos de 1632, en los que los holandeses, ayudados por algunos nobles descontentos encabezados por el antiguo maestre de campo general Henry van den Berg, se apoderaron de una larga lista de ciudades y fuertes. La llegada en 1634 del cardenal infante don Fernando pareció devolver las aguas a su curso. Pero, entonces, Francia intervino. Richelieu firmó una alianza con los Estados Generales de las Provincias Unidas y declaró la guerra a la monarquía hispánica y al emperador. Franceses y holandeses se lanzaron juntos a la conquista de los Países Bajos españoles en mayo de 1635, pero la experiencia acabó en un costoso fiasco ante las murallas de Lovaina. En el posterior contraataque, el cardenal infante llegó a tomar el fuerte de Schenkenschast, construido en una legua de tierra en la confluencia de los ríos Rin y Waal y tenido por la llave de Holanda, ya que exponía a las Provincias Unidas a una eventual invasión. La felicidad duró poco, pues los holandeses lo recuperaron tras un duro asedio en abril de 1636. De cara a la campaña de 1638, Richelieu acordó con los Estados Generales que en verano se llevaría a cabo un desembarco en Dunkerque con 18.000 infantes y 6.000 caballos bajo el mando de Federico Enrique, príncipe de Orange, y el conde Guillermo Nassau-Siegen, pariente suyo, mientras 3 ejércitos franceses penetraban en los Países Bajos por el sur para juntar fuerzas con ellos. Entre marzo y abril se hicieron grandes levas en Francia y pudieron reunirse los ejércitos en cuestión. El primero de ellos, compuesto de 15.000 infantes y 6.000 caballos, estaría a cargo del hugonote Gaspar III de Coligny, mariscal de Chantillon, que debía invadir el Boulonnais para sitiar Saint-Omer. El segundo ejército estaría a las órdenes del mariscal de la Force, también hugonote y muy veterano. Con sus 10.000 infantes y 3.000 caballos asediaría Le Catelet e invadiría el país de Cambrésis. El último ejército, de 5.000 infantes y 3.000 caballos, invadiría Luxemburgo bajo las órdenes de Urbain de Mayence-Bressé. Por parte de los españoles, las expectativas eran escasas. La defensa era la única opción a contemplar. Para ello, el cardenal infante organizó 3 ejércitos. Uno en Luxemburgo a cargo de Guillermo Lamboy, sargento mayor de batalla, compuesto por 4.000 infantes y 1.000 caballos. Otro en la región valona a cargo del gobernador de las armas, el príncipe Tomás de Saboya Carignano, de 9.000 infantes y 3.000 caballos. Y, para oponerse a los holandeses, uno de 10.000 infantes y 3.000 caballos, bajo sus órdenes inmediatas. Para desgracia de Richelieu, un fuerte temporal azotó la costa atlántica poco después que la armada holandesa se hiciera a la mar. Varios buques se hundieron y la operación anfibia en Dunkerque tuvo que ser cancelada. Pero eso no significaba, ni muchísimo menos, que los holandeses no saldrían en campaña. Mientras el mariscal de Chantillon avanzaba sobre Saint-Omer, el príncipe de Orange partía de La Haya el 25 de mayo y se dirigía a tomar el mando de su ejército en Lid-en-der-Lintoyen. El 1 de junio se pasó revista y se transmitieron órdenes de embarcar en Moselkerke. Abrió la marcha la vanguardia del ejército, compuesta en buena medida por mercenarios escoceses y alemanes, bajo las órdenes del segundo al mando del príncipe, el conde Guillermo Nassau-Siegen, quien iba acompañado por su hijo de 17 años. Una flotilla de 30 naves los aguardaba en Moselkerke, donde se hicieron a la vela el día 12 para desembarcar en Bergen-op-Zoom el 13 al amanecer. Desde este punto partieron el mismo día 13, pasado el mediodía, el conde Guillermo y su hijo. Se embarcaron a bordo de 53 barcazas con 7.000 soldados de infantería y 300 de caballería, toda la vanguardia del ejército de las provincias, además de gran cantidad de artillería y material de zapa. El objetivo del pequeño ejército era tomar los fuertes exteriores de Amberes en el margen izquierdo del río Escalda como paso previo a que el príncipe, con el grueso del ejército, pusiera sitio a la ciudad. Don Felipe da Silva, gobernador de Amberes, advirtió que los holandeses espiaban desde hacía poco los fuertes en cuestión.
Suponiendo que intentaría un ataque, despachó al maestre de campo Cáceres al mando de 3 compañías de infantería varona de la guarnición de la ciudadela para reemplazar las guarniciones ordinarias de los fuertes de la Escalda, entre ellos el de Calo. La guarnición del fuerte en cuestión, al mando del capitán Van der Straten, fue sustituida por 40 soldados y 70 aldeanos del país de Bas a las órdenes de un capitán apellidado Maes. Para reforzar la posición, Da Silva dispuso sobre el dique el regimiento de alemanes bajo el mando del coronel Brion. El día 13, el mismo que el conde Guillermo partió con sus tropas de Bergen-op-Zoom, dio comienzo el esperado desembarco, cuya entidad resultaría muy superior a la esperada. Los holandeses vadieron el Escalda con la marea baja. 2000 soldados atravesaron el río hundidos en el fango hasta las rodillas, frente al reducto de Stentant, emplazado en el dique que unía el fuerte de Calo con el de Verbroek. Este reducto lo tomaron al asalto muy fácilmente. De allí, los holandeses se encaminaron hacia una esclusa que separaba el reducto del fuerte de Calo, la cual también tomaron. Ya nada impedía que los holandeses asaltaran el fuerte de Calo. El coronel Brion, alertado por el alboroto, quiso entrar con parte de sus tropas, pero el capitán Maes no lo permitió, lo cual, junto con el hecho de que el fuerte capituló sin que los asaltantes les hiciera falta lanzar más que 2 granadas, hizo suponer que Maes había sido sobornado por el enemigo. Mientras esto sucedía, el conde Guillermo despachó otro cuerpo de tropas a apoderarse del fuerte de Verbroek. De nuevo, los holandeses apenas encontraron resistencia y tomaron el fuerte sin dificultades. En el de Santa María, en cambio, las cosas no les fueron tan favorables. Muchos de los fugitivos de los otros puestos y reductos se habían parapetado en su entrada y esta vez lograron rechazar los asaltos. Felipe da Silva, visto el éxito, ordenó a las tropas que había reunido que avanzaran y ocuparan el dique de Calo para evitar que los holandeses cortaran las comunicaciones entre dicho fuerte y el de la Perla, que se encontraba ya bajo el fuego de 3 cañones. Ocupado el dique, da Silva regresó a Amberes dejando a cargo de los puestos exteriores al maestre de campo Cáceres. Desde Amberes, da Silva escribió a don Enrique de Alagón, conde de Fuenclara, cuyo tercio estaba en Hulst, y el maestre de campo Ribacourt, que estaba con el suyo en Selfate, pidiéndoles a uno y otro que se encaminasen urgentemente hacia Burgst, un pueblo localizado al sur de Amberes de gran importancia para proteger la ciudad. Las noticias no tardaron en llegar a oídos del cardenal Infante, que alarmado por el desembarco y el movimiento de caballería y carros en los alrededores de Bergen-op-Zoom, partió inmediatamente hacia Amberes. Una vez en la ciudad, el cardenal Infante tomó el mando de las operaciones, resuelto a desalojar a los holandeses de los fuertes que habían conquistado. El 15 de junio por la noche, don Fernando se acercó hasta la aldea de Verbroek para estudiar el terreno personalmente. El cardenal Infante movió sus tropas para afianzarse en el dique que iba de Calo a Melsen para evitar que los holandeses penetraran con profundidad en el país. Aquel mismo día, por la noche, el conde Guillermo comenzó a percatarse de que se iban juntando más y más tropas españolas y adoptó una actitud más defensiva. A su vez, el conde de Fontaine comenzó a trabajar en la edificación de una cortadura en el dique cuya defensa se le había encomendado. Los holandeses hicieron una salida sobre la inacabada fortificación con 1200 infantes y varias compañías de caballería, entre las que se contaban algunas de carabineros. Fontaine salió a su encuentro con su caballería y 2 mangas de mosqueteros, y se produjo una cruenta escaramuza que dejó el campo sembrado de cadáveres. Los holandeses se batieron en retirada, teniendo que lamentar la muerte del joven hijo del conde, atravesado de un extremo a otro del cuerpo por una espada enemiga. No hubo más escaramuzas en los 3 días siguientes, tan solo un intercambio de fuego artillero mientras los holandeses se apresuraban a fortificarse. El día 18, el cardenal Infante se reunió con sus principales oficiales para resolver cómo desalojar a los holandeses de los fuertes ocupados. Tras escuchar sus pareceres, don Fernando resolvió atacar a los holandeses en 3 puntos distintos de sus fortificaciones. Don Enrique de Alagón lo haría en el fuerte de Santa María,
El marqués de Lede atacaría a través del dique de Mersen y Andrea Cantelmo Verbroek a través de dos diques, el que iba a Hulst y el que venía de Brasen. El día señalado para el ataque fue inicialmente el 19 de junio, pero hubo que posponerlo hasta el 20, domingo, ya que parte de la infantería no había llegado todavía a las posiciones de partida. A medianoche dio comienzo la batalla. Andrea Cantelmo comenzó el ataque por el dique de Hulst. Dispuso sus 10 compañías de españoles en el flanco derecho, las italianas en el izquierdo y las alemanas y valonas en el centro. Los holandeses ofrecieron una feroz resistencia, pero no pudieron impedir que los hispánicos se hicieran dueños de 5 cortaduras, un reducto y la torre de Verbroek, que estaba cerca del fuerte. Durante los combates, Cantelmo ordenó al maestre de campo Rivalcourt que se adelantase con sus tropas por el dique de Brasen y escaramuzase por aquella parte para distraer a los holandeses. El napolitano dispuso su caballería entre ambos diques e hizo instalar 2 medios cuartos de cañón sobre el de Hulst, con los que bombardeó las fortificaciones holandesas, abriendo grandes brechas. Ambos contendientes sufrieron elevadas bajas en la cruenta lucha, que se extendió hasta las 10 de la mañana, pero la ventaja fue para los hispánicos, que desalojaron a los holandeses de todas las fortificaciones exteriores, salvo 2 cortaduras. Al mismo tiempo que atacaba Cantelmo, lo hacía el marqués de Lede, apoderándose de una cortadura situada a 400 pasos de la posición del conde de Fuenclara. Don Enrique de Alagón atacó también, asistido por el conde de Fontaine. Su ataque, como el de Cantelmo, encontró una decidida resistencia. Tras 12 horas de batalla ininterrumpida, se quebró por fin el ímpetu holandés y españoles y valones penetraron al asalto en el fuerte de Santa María. Los holandeses se batieron en retirada hacia Calo, abandonando las fortificaciones cercanas. Fuenclara hizo perseguirlos y sus tropas pudieron incluso apoderarse de un hornabeque que los zapadores holandeses habían construido delante del fuerte de Calo. El avance fue espectacular, aunque a costa de numerosos muertos y heridos, tantos que el conde solicitó refuerzos a don Fernando, y este le envió rápidamente 200 piqueros, 4 compañías de caballería, 2 de corazas y 2 de arcabuceros a caballo. Aquel día, sin embargo, no pudo avanzarse más. Quedaba asaltar el fuerte mejor defendido, y tras 12 horas de combate, los soldados estaban agotados. De modo que se dejó el ataque final para la noche siguiente, y se relevó a las unidades que habían combatido durante más tiempo. La hora del segundo ataque fue la misma, a medianoche, pero los sucesos se desarrollaron de forma muy distinta. Al no observar señal alguna de presencia enemiga en las fortificaciones, Fuenclara envió a investigar a algunos soldados, que regresaron a toda prisa, asegurando que los fuertes estaban vacíos. Fuenclara avanzó y los ocupó rápidamente. Y entonces advirtió que el conde Guillermo había hecho formar su ejército en el terreno que se extendía entre Calo y Verbroek, con ánimo de pasar de nuevo a la orilla oriental del río. Alertados, el marqués de Lede y Cantelmo movilizaron sus tropas y acudieron a través del dique de Calo. Los acometieron con tal virulencia que los desbandaron completamente. Centenares de holandeses arrojaron sus armas al suelo, suplicando cuartel, incluso la caballería. Otros muchos huyeron pies en polvorosa hacia el embarcadero y, llevados por el miedo, la locura o lo que fuera, se lanzaron al agua tratando de alcanzar sus barcas, y cientos de ellos murieron ahogados. La victoria española no pudo ser más completa. 2.500 soldados, 2 coroneles, tenientes coroneles, 24 capitanes de infantería y 2 de caballería fueron hechos prisioneros. Se tomaron 3 estandartes y más de 50 banderas, así como 26 piezas de artillería, 81 barcazas, algunas de ellas cargadas con víveres y municiones, 2 pontones y 2 fragatillas. El precio a pagar fue de 234 soldados muertos y 822 heridos, escaso si se compara con los cerca de 3.000 holandeses que murieron en combate o se ahogaron en el Escalda. Cuando los ciudadanos de Amberes vieron regresar a los soldados hispánicos cargados de botín y con innumerables prisioneros, estallaron de alegría.
Armas y enseres de toda clase acabaron en las paredes de casas y templos, y una carroza triunfal, diseñada por el mismísimo Peter Paul Rubens, con las banderas capturadas, se paseó por toda la ciudad en señal de victoria. Poco después, Federico Enríquez se retiró de vuelta de sus cuarteles y el cardenal infante pudo concentrarse en contrarrestar la amenaza francesa. Tomás de Carignano y Ottavio Piccolomini desalojaron al mariscal de Chantillon de sus líneas el 12 de julio. Los Países Bajos españoles, contra todo pronóstico, quedaban a salvo del invasor. Federico Enrique no se dio por vencido y puso Güeldres bajo asedio a mediados de agosto, pero el cardenal infante acudió al socorro y lo rechazó. Tras los tropiezos de años anteriores, 1638 fue, para la monarquía, un pequeño annus mirabilis.